investigación que nos planteamos en ese momento fue, bueno, sabíamos que en esta zona había un cambio de uso de suelo que probablemente tiene edades, ¿cierto?, en términos de su ocurrencia mayores a 50, incluso más tiempo. Y cuando uno hace este tipo de estudios, eso también plantea ciertas dificultades respecto a determinar, bueno, si estoy en un lugar y veo, ¿cierto?, que el bosque nativo que estaba presente ya no está, la pregunta es, bueno, ¿cuándo eso ocurrió? Y muchas veces, claro, a menos que sea un agricultor que haya permanecido durante mucho tiempo, su familia haya permanecido durante mucho tiempo en ese sitio, es difícil determinar la fecha exacta, ¿cierto?, de en qué momento ese cambio ocurrió. Y lamentablemente en predios o campos agrícolas en los cuales estos han sido vendidos o pasados, ¿cierto?, a otras empresas, muchas veces es difícil determinar la fecha exacta en los cuales el cambio de uso ocurrió en una zona en particular. Y bueno, nosotros intentamos, al menos con la data que está disponible, ¿cierto?, a partir del uso de sensores remotos, que es el tercer objetivo que aparece ahí, determinar en este caso, en aquellas situaciones en las cuales no teníamos claridad respecto al momento en el cual ocurrió el cambio de uso del suelo, aplicar técnicas de sensores remotos para poder determinar esa fecha en particular. Y en base a eso, si nosotros conocemos la fecha en particular en la cual ocurrió el cambio de uso del suelo, podemos calcular tasas de ganancia o de pérdida, en este caso, o de carbono o de nitrógeno. La siguiente, por favor. De esta manera, aquí, bueno, estamos mostrando un mapa, ¿cierto? Como ustedes pueden ver ahí en la zona roja, ¿cierto? Está todo Chile en su extensión. Nosotros nos enfocamos principalmente en la zona centro-sur. La anterior, esa, que yo les comentaba, que es donde se ubica la principal zona de producción agrícola. Y en esa zona nosotros encontramos al menos 21 puntos en los cuales pudimos identificar algún tipo de cambio de uso de suelo, principalmente desde bosque nativo de tipo secundario hacia producción de praderas o de cultivos forrajeros. ¿Okay? Entonces ahí más o menos ustedes pueden ver en términos espaciales cómo se distribuían estos 21 puntos en la zona centro-sur de Chile. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? En cada sitio, muchas veces, bueno, no era posible encontrar más de dos cambios de uso del suelo, pero en algunos casos en particular, por ejemplo, este sitio es bastante interesante porque teníamos presencia todavía de bosque nativo. Existía una segunda condición, ¿cierto?, que es bastante común, no sé si en el Perú también se utiliza, pero cuando hay bosque, también se permite muchas veces el ingreso de animales que buscan refugio, en este caso de las temperaturas altas o del frío en el invierno. Entonces, claramente ya no es una condición natural cuando ya tienes un bosque, pero que está, ¿cierto?, con presencia permanente de animales en algunos momentos del mes. Después teníamos una siguiente condición de cambio, que era que, bueno, que este ya bosque había sido talado. En algunos casos esa tala se realiza también con la quema del bosque o del matorral que está ahí presente, entonces es una intervención mucho mayor respecto a su condición original, y eso habilita en este caso la producción, por ejemplo, de pradera, que es en la letra P para producción animal, y un siguiente cambio, en este caso ya mucho más, de un manejo mucho más intensivo del suelo, corresponde a la producción de cultivos forrajeros, que eso ya lleva, ¿cierto?, asociado una labranza permanente para la preparación de suelo, para la producción de estos cultivos forrajeros. Entonces se da esta secuencia, ¿cierto?, bosque nativo, pastoreo, pradera y cultivo forrajero, que, ¿cierto?, en un gradiente, podríamos decir, de una condición más prístina, que es el bosque nativo, hacia una condición de mayor alteración del suelo o disturbación del suelo, que correspondería a esta condición de cultivo forrajero. Entonces dijimos, bueno, vamos a encontrar al menos un transecto. Encontramos al menos 21 puntos que eran suelos de origen volcánico y, bueno, identificamos si existía uno o dos o más cambios, ¿cierto?, en cada una de esas zonas, y poder evaluar nuestro indicador de salud del suelo. La siguiente, por favor. Ahí está un poquito el detalle de los 21 puntos, ¿cierto? Bueno, ahí como se menciona el cambio de uso del suelo, en algunos casos la PA corresponde, ¿cierto?, de pradera a cultivo forrajero,
En algunos casos se encontraba cambio de uso del suelo de pradera, o sea, de bosque a cultivo forrajero directamente, con una serie de combinatorias. Ahí ustedes pueden ver en la segunda columna la serie de suelos, bueno, yo les comentaba también en Chile, nosotros utilizamos como sistema de clasificación de suelo, ya hace más de 60 años, ¿cierto? Ya es algo ya histórico, el sistema de clasificación norteamericano del Soil Taxonomy. Entonces ahí ustedes pueden ver también a quienes les interesa el tema de taxonomía de suelo, ¿cierto? Los tipos, en este caso, de suelos que ahí nosotros teníamos con su gran grupo, ¿cierto? Identificado. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, ¿qué fue lo que hicimos, cierto? Esto lo realizamos más o menos entre el año 2021 hasta el año 2023, principalmente íbamos en estos sitios, nos movimos, ¿cierto? En la zona sur de Chile, recolectábamos muestras de suelo, los muestreos los hacíamos en el intervalo de 0 a 30 centímetros con barrenos, más o menos tomábamos 4 muestras y hacíamos una muestra compuesta de cada uno de esos puntos. Y un tema bien interesante era que si nosotros queríamos determinar la reserva de carbono o la reserva de nitrógeno, que bueno, se le llama el stock de carbono o el stock de nitrógeno, teníamos que también tener una medición de la densidad aparente, ¿cierto? Para después hacer la conversión a masa de la cantidad de carbono o de nitrógeno que tenía ese suelo en términos de una masa por superficie. ¿Okay? Entonces también en este caso se colectaban muestras de densidad aparente por el método del cilindro. La siguiente, por favor. Esto después, bueno, se llevó a analítica convencional, ¿cierto? Todas las muestras fueron procesadas en el laboratorio, se midió en este caso el pH en agua, conductividad eléctrica, condiciones, niveles de nitrógeno, de fósforo, varios métodos que determinamos materia orgánica. En particular, nosotros utilizábamos para la determinación del carbono orgánico del suelo y el nitrógeno total un equipo que se llama analizador elemental, ¿cierto? Que nos permite ahí con bastante precisión, ¿cierto? Determinar los contenidos de nitrógeno totales, de nitrógeno y carbono. Y también, bueno, un par de pruebas físicas, más que nada para caracterización, que correspondían, ¿cierto?, a la textura del suelo. Y en el caso particular de la densidad aparente, que me voy a referir en la siguiente diapositiva, por favor. La importancia que tiene, la siguiente me falta parte del texto ahí. Eso, gracias. Entonces, este es un tema bien interesante, que hay una discusión ahí, varios artículos en los últimos 20 años, que dicen, bueno, cuando nosotros evaluamos, en este caso, los efectos del cambio de uso del suelo y la reserva de carbono que se genera en esos suelos, existe un artefacto, entre comillas, ¿cierto?, que se genera cuando nosotros hacemos el cálculo, en términos, si no consideramos el efecto de la densidad aparente dentro de ese cálculo, viéndolo muy en detalle. Y me voy a referir un poquito acá para que se pueda entender el concepto. Supongamos que usted tiene un bosque, ¿cierto? Ese bosque se tala, se establece una pradera y por efecto, por ejemplo, del pisoteo animal o del mayor tráfico de maquinaria, ¿cierto?, de tractores, ese suelo se compacta, ¿ok? Y usted va y toma una muestra de densidad aparente y una muestra, ¿cierto?, del contenido de carbono de este suelo que se compactó, ¿ok? Entonces, ¿qué puede pasar? Que al generarse un efecto de compactación, en términos, ¿cierto?, del espacio, ¿cierto?, y de la masa que está contenida ahí, ¿cierto?, y del contenido de carbono o de nitrógeno, cualquier otro elemento que está ahí, ¿cierto?, se genera, ¿cierto?, una mayor masa por volumen. Y eso no quiere decir, ¿cierto?, que en términos de procesos haya aumentado el nivel de carbono o que haya aumentado el nivel de nutrientes en ese suelo, sino que simplemente por un efecto de compactación se generó, ¿cierto?, una mayor concentración. Y eso es bastante discutible porque muchas veces cuando se mide, en este caso, el efecto del cambio de uso del suelo, por ejemplo, de bosque a pradera, se dice muchas veces, mira, en una pradera aumenta el nivel de carbono, aumenta el nivel de materia orgánica. Y claro, cuando uno ve, y cuando uno ve cómo se hace el cálculo, ¿cierto? Porque el cálculo del stock de carbono es multiplicar la concentración por la densidad aparente. Si aumenta la densidad aparente, el stock va a aumentar, ¿cierto? Entonces, eso, como le digo, es un artefacto en cierta medida ficticio, ¿cierto? Porque no es que exista un proceso que genere una mayor acumulación de materia orgánica, sino que simplemente por un efecto de compactación, el aumento de materia orgánica, en este caso, cuando se hace el cálculo directo, se genera. Entonces, ¿qué es lo que hicimos nosotros?
utilizamos lo que se llama, en este caso, un ajuste al cálculo, ¿cierto?, que se llama un ajuste por masa de suelo equivalente. Y en ese caso lo que nosotros tomamos como referencia es la densidad aparente del suelo pristino. Entonces, si nosotros éramos capaces de encontrar un bosque en el cual teníamos el nivel original de densidad aparente que ese suelo debía tener, nosotros usábamos como referencia ese valor y hacíamos una corrección respecto a la densidad aparente considerando la condición pristina y no el efecto, ¿cierto?, artificial de compactación que se genera por el pisoteo animal o por el mayor, ¿cierto?, tráfico de maquinaria. La siguiente, por favor. Entonces, cuando nosotros también, bueno, otra de las dificultades que teníamos, como les contaba al inicio, era respecto a la fecha del cambio de uso del suelo. No sé, aquellos que trabajan con sensores remotos, bueno, tenemos disponibilidad en este caso de imágenes, por ejemplo, la imagen en Landsat solamente hasta el año 84, que en adelante, ¿cierto?, de buena calidad. Y lamentablemente nos dimos cuenta que cuando nosotros quisimos aplicar la metodología de evaluar, ¿cierto?, me estoy adelantando un poco los resultados, nos dimos cuenta que muchos de los sitios el cambio de uso del suelo había sido anterior al año 84, entonces lamentablemente no pudimos determinar con precisión, en ese caso, la fecha exacta, pero al menos en 3 sitios sí lo hicimos, que se los voy a mostrar más adelante. ¿Cómo hicimos el cálculo, por ejemplo, con este indicador? Aparece en la siguiente diapositiva, por favor. Que corresponde, nosotros utilizamos un indicador que se llama NBR, ¿cierto? Que es un indicador que nos relaciona la longitud de onda del infrarrojo cercano y la longitud de onda del infrarrojo de onda corta. Es un indicador, en este caso, que se utiliza bastante para evaluar el efecto de incendios forestales, ¿cierto? ¿Cuál es el impacto del incendio forestal en la vegetación, más o menos? Y eso genera, ¿cierto?, un cambio abrupto, en este caso, en la medición que se hace en este caso de la longitud, aparece, ¿cierto?, muy claro y al menos en este caso lo utilizamos para identificar la fecha exacta en la cual en este caso había ocurrido el cambio de uso del suelo, que se lo voy a mostrar más adelante. Entonces, ese indicador NBR fue el que nosotros utilizamos al menos en este estudio. Yo sé que hay muchos otros que se pueden utilizar, pero bueno, este fue al menos en este caso el que nosotros aplicamos. La siguiente, por favor. Entonces, cuando hicimos el cálculo del indicador de salud del suelo, siguiendo un poquito la metodología que la FAO nos decía, sabemos que acá hay ciertas limitantes muchas veces porque en la medida que nosotros tengamos mayor disponibilidad de propiedades, hace claramente mucho más robusto el indicador de salud del suelo que nosotros podíamos utilizar, pero al menos en términos de la disponibilidad de datos que teníamos, nosotros nos quedamos finalmente con 4 propiedades. Teníamos la reserva de carbono, ¿cierto? Entendiendo que el carbono o la materia orgánica en este caso que está asociada al contenido de carbono, es una propiedad maestra que se relaciona, ¿cierto?, con la mayor parte de las propiedades químicas, físicas y biológicas. Teníamos también considerado el nitrógeno y el fósforo disponibles, ¿cierto?, como indicadores químicos. Ya en el cálculo de la reserva de carbono ya está incorporada la densidad aparente, ¿cierto? Entonces la densidad aparente ya es parte, en este caso, como propiedad física de este indicador de salud del suelo. Y le sumamos, bueno, como una idea más que nada asociada también a los efectos del cambio climático. Nuestras proyecciones hablan que en la medida que en la zona centro-sur de Chile, por efecto del cambio climático, las precipitaciones van a disminuir. Eso es un indicador que es muy probable que en los próximos años los niveles de sales en el suelo comiencen a aumentar. Entonces también decidimos como una prueba incorporar el indicador, en este caso, de la conductividad eléctrica del suelo. La siguiente, por favor. Entonces, este es un modelo bien simple, que es un modelo sumatorio que propone la FAO, que tiene, ¿cierto?, en este caso, una puntuación para cada una de estas propiedades, y probablemente lo más arbitrario del indicador sea la ponderación que uno le asigna a cada una de las propiedades que constituyen este indicador de salud del suelo. Entonces ahí un poquito, en la siguiente diapositiva, por ejemplo, por favor. Aquí nosotros, por ejemplo, hacemos una propuesta, por ejemplo, ahí tenemos los indicadores de propiedades, ¿cierto? El carbono, la conductividad eléctrica, el pH, el nitrógeno disponible, fósforo disponible. Entonces lo que nos dice la metodología de la FAO es que usted tiene que clasificar esos contenidos, ¿ok? Entonces habla de una condición excelente, buena, regular o pobre. Entonces dentro de cada una de esas hay que generar rangos
Por ejemplo, el tema del pH probablemente sea más fácil de interpretar. Un pH excelente siempre va a estar cercano al rango neutro, ¿ok? Mientras que en la medida que nos vamos moviendo hacia las zonas de pH extremos, la condición, ¿cierto?, va bajando de buena, regular, hasta pobre, ¿ok? Y después, esa SHI que aparece, ¿cierto? Es como nosotros ponderamos cada uno de estos indicadores. Bueno, ahí también nosotros decidimos jugar un poquito con la data y dijimos, bueno, para nosotros la propiedad más importante es el contenido de carbono del suelo. Entonces dijimos, bueno, ¿qué pasa si ese indicador de carbono del suelo le damos una ponderación de un 20% o le damos una ponderación de un 40%, como aparece ahí en el escenario B, o le damos, como aparece en el escenario C, una ponderación de un 60%? Entonces hicimos ahí varias combinatorias para ver cómo afectaba, ¿cierto?, la consideración de la materia orgánica, en este caso con su indicador carbono orgánico dentro del indicador. La siguiente, por favor. Entonces, en base a eso, ¿cierto?, como un modelo sumatorio, con un indicador que va desde 1 a 4, finalmente, si es que la sumatoria, ¿cierto?, de esos indicadores individuales nos daba, ¿cierto?, un valor mayor a 3, eso quería decir que la salud del suelo en términos de su condición era excelente, mientras que la integración de esos indicadores con un valor menor a 1, por el contrario, nos daba una condición pobre de salud del suelo. Es bastante simple, ¿cierto? Porque también, bueno, si ustedes han trabajado con indicadores de la FAO, la idea es que estos indicadores sean aplicables a cualquier país en el mundo, ¿cierto? Sobre todo en aquellos en los cuales tenemos menos acceso a datos. Entonces, un poquito también era ponernos en ese escenario, ¿cierto? Que la FAO también trata de propiciar el desarrollo o el levantamiento de información, también considerando las limitantes muchas veces presupuestarias que tenemos en nuestros países. La siguiente, por favor. Bien, aquí, bueno, brevemente comentarles los resultados. Claramente, bueno, apareció cuando nosotros hacíamos un cambio de uso del suelo, por ejemplo, como aparece ahí, NF, que es bosque nativo, a cultivo forrajero, que es la condición más alterada. Había, ¿cierto?, una disminución en las concentraciones de carbono y nitrógeno en los suelos, era bastante evidente. Después de 30 años o 50 años desde que ese cambio había ocurrido, claramente había una disminución en términos de las concentraciones. La siguiente, por favor. También, bueno, como era ya predecible, ¿cierto? Nosotros encontrábamos que, por ejemplo, en la condición de bosque nativo, la densidad aparente que veíamos como rango estaba en torno a valores entre 0,2 o 0,8 megagramos por metro cúbico, mientras que cuando avanzábamos a un estado, ¿cierto?, más de mayor intervención, claramente esas densidades aparentes aumentaban, por ejemplo, ahí en el FC, que es cultivo forrajero, incluso hasta valores por sobre el 1,1, que ya está fuera del rango, ¿cierto?, común de suelo volcánico. Entonces había una compactación, ese es un poquito el mensaje, ¿cierto? Cuando ocurría un cambio de uso del suelo, como se mostró en la anterior, había una disminución de la concentración de carbono y nitrógeno, y a su vez había un aumento en la compactación del suelo, por efecto del cambio de uso del suelo. La siguiente, por favor. También ahí, bueno, cuando veíamos en términos términos porcentuales, como dice ahí, el porcentaje de cambio de uso de las propiedades, y ahí teníamos, por ejemplo, en la columna inicial dice NF a GNF. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cierto? Que cambiamos de bosque nativo a bosque nativo pastoreo. Veíamos, por ejemplo, que había en algunos casos cambios, pero muy leves, pero probablemente el cambio más significativo ocurría cuando cambiamos de NF, que es en la segunda fila, ¿cierto? De NF, que es bosque nativo, a pradera. Eso quiere decir que eliminábamos todo el bosque, el sotobosque, se habilitaba esto para pradera, entonces veíamos ahí, en términos de las propiedades, una disminución del contenido de nitrógeno, una disminución del contenido de carbono, ¿cierto? Y también un aumento, en este caso, como ya se mencionó antes, de la densidad aparente. ¿Okay? Y en términos generales, como veíamos, el manejo, en este caso, de más de 30 o 50 años, desde el punto de vista de la fertilidad de los suelos, claro, usted puede decir, bueno, en términos de salud, aumentó el contenido de nitrógeno y fósforo. Bueno, probablemente sea algo positivo, pero es algo que está asociado principalmente al uso de fertilizantes. Pero por otra parte, disminuyó, ¿cierto?, considerablemente los contenidos totales de nitrógeno, disminuyeron los contenidos totales de
carbono y a su vez también aumentó la compactación. La siguiente, por favor. Aquí, bueno, nosotros también, cuando hablábamos en términos de stock de carbono, hicimos también la comparación haciendo el cálculo solamente considerando el valor directo de densidad aparente, ¿cierto? Que es en la columna, ¿cierto? Que aparecía ahí como NT stock. Pero ¿qué pasaba si nosotros hacíamos este cálculo por masa equivalente, ¿cierto? Que era el contenido que aparece en stock ajustado. ¿Okay? Entonces ahí hay dos columnas que se comparan, ¿cierto? Que es nitrógeno y carbono, comparando ambos métodos de medición. Insisto, NT stock es solamente utilizando el valor directo de densidad aparente, NT stock ajustado es usando el valor, ¿cierto? Ajustado por la densidad aparente de referencia del suelo original que estaba ahí presente. Entonces vemos que usando ambos métodos obtenemos valores completamente distintos. ¿Ok? ¿Qué ocurre cuando nosotros usamos el valor directo? Incluso puede parecer que el cambio de uso del suelo genera ahí, como se ve, por ejemplo, valores positivos. Eso quiere decir que están aumentando los valores de nitrógeno, están aumentando en algunos casos los stocks de carbono, pero que sin embargo, cuando nosotros hacemos el cálculo cierto ajustado, que es la columna siguiente, tanto para nitrógeno o tanto como para carbono, vemos que, por ejemplo, si se van a la última columna, que es el carbono orgánico del suelo, ese cost stock ajustado, vemos que en todos los cambios de uso del suelo los valores son negativos, porque en cada cambio de suelo que nosotros hacemos estamos perdiendo carbono. ¿Okay? Después de 10, 20, 30, 50 o 100 años, el cambio de uso del suelo de bosque nativo a uso agrícola ha generado, en este caso, pérdidas de carbono. Y eso solamente lo podemos detectar cuando nosotros hacemos este ajuste al cálculo de la densidad aparente. La siguiente, por favor. Este es un poco lo que yo les quería mostrar respecto brevemente a los sensores remotos. Ese es el indicador, ¿cierto? Entonces, cuando en términos del espectro, ¿cierto? Que nosotros estamos evaluando, logramos ver, si se logra ver ahí, bueno, en la imagen, no sé qué tan claro lo pueden ver en la pantalla, ¿cierto? Pero esos quiebres, que está esa línea roja, que es una línea ajustada para un poquito resaltar, cuando nosotros vemos esos quiebres, ¿cierto? En la reflectancia, nosotros logramos decir, bueno, ese es el año en particular, el momento en particular, a partir, ¿cierto?, de la integración de diversas imágenes, que nosotros podemos decir, mira, aquí hubo un cambio de bosque nativo a pradera, ¿cierto? Porque al menos la herramienta de sensores remotos nos permite determinar esas fechas. La siguiente, por favor. Entonces, si logramos determinar con precisión, ¿cierto?, la fecha en la cual ocurrió ese cambio, y tenemos claridad también de los contenidos, en este caso, de carbono y de nitrógeno que estaban presentes en los suelos, considerando, ¿cierto?, la condición natural que es bosque nativo versus la condición alterada, podemos ser capaces, ¿cierto?, de calcular indicadores de tasas de pérdida, ¿cierto?, de carbono o de nitrógeno. Entonces, lamentablemente ahí, bueno, nuevamente lo que se encontró fue que en el caso particular, ¿cierto?, de los cambios de uso de suelo, sobre todo que en la segunda fila, que es NF a PA, ¿qué quiere decir eso? El cambio de bosque a pradera, ¿cierto?, generaba, ¿cierto?, pérdidas, como aparece ahí, como tasas negativas en la última columna, de carbono y también, bueno, de nitrógeno todos los años a partir de este cambio significativo que había ocurrido de las condiciones del suelo, que originalmente estaba bajo bosque y que, bueno, a partir de labranza, quema, fue habilitado en este caso para agricultura. La siguiente, por favor. Bien, entonces cuando nosotros ubicábamos esos valores de carbono, de stock de nitrógeno, con contenido del pH del suelo, el contenido de fósforo disponible, nitrógeno disponible, y los incorporábamos dentro de este indicador de suelo, entonces llegábamos, por ejemplo, acá, de que, si se recuerdan bien, el rango de bueno, ¿cierto?, excelente estaba sobre 3. Bueno, aquí teníamos, por ejemplo, el bosque nativo, en todos los escenarios, ¿cierto?, considerando el carbono con un peso de un 20%, o el carbono con un peso del 40%, que es la columna B, o la columna C, ¿cierto?, que es el carbono del suelo con un peso de un 60%, vemos que en todos los casos, quien tiene el indicador más alto de salud del suelo es el bosque nativo.
¿ok? Y en la medida que nosotros vamos avanzando en la alteración del suelo, que es más que nativo con pastoreo, con pradera, o el estado, ¿cierto?, o de manejo más significativo del suelo, que sería el cultivo forrajero, vamos viendo, ¿cierto?, que el indicador de salud del suelo va bajando. ¿Okay? Entonces eso está asociado, insisto, a la integración de las propiedades, sobre todo de carbono del suelo, que es una propiedad maestra, a los niveles de nutrientes, de nitrógeno y fósforo, y también, ¿cierto?, a la acumulación de sales o a los cambios en el pH que puedan haber ocurrido. ¿Okay? La siguiente, por favor. Entonces, con esto ya voy concluyendo, ¿cierto?, que los usos del suelo que incluyen pastoreo animal generaron una compactación del suelo, y eso ya, bueno, quedó demostrado, un aumento de la densidad aparente. También tener presente que los cambios de la densidad aparente afectan el cálculo de las reservas o stock de nitrógeno y carbono, y eso hay que tener bastante cuidado cuando nosotros presentamos esos datos. La siguiente. Y por último, que todos los cambios de uso del suelo generaron pérdidas, en este caso al menos nosotros así lo identificamos, pérdidas en los stocks de carbono y nitrógeno, y al aumentar la importancia relativa del carbono en los suelos, se evidencia una mayor valoración, ¿cierto?, respecto a esta propiedad. De aquí un poquito para cerrar, decir, bueno, que como se mencionó, el carbono del suelo es una propiedad fundamental para la vida del suelo, de las propiedades, ¿cierto? Afecta a la materia orgánica, propiedades químicas, físicas y biológicas. Entonces, en la medida que tengamos suelos sanos, realmente un suelo más sano va a ser un suelo que va a ser más resiliente y que se va a adaptar mejor a estas condiciones de cambio climático que nosotros estamos sufriendo y que lamentablemente no van a mejorar, sino que van a empeorar hacia el futuro. Entonces, un poquito ese es el mensaje final que les quiero dejar. Creo que me queda una diapositiva más, solamente para agradecer a mis estudiantes del programa de Magíster y Manejo de Suelo y Aguas de la Universidad de Chile, con quienes hemos desarrollado estas investigaciones y este levantamiento de información en la zona centro-sur de Chile. Bueno, nuevamente muchas gracias por la invitación. Aplausos, por favor. Bueno, doctor Salazar, muchísimas gracias, la verdad, por su presentación. Ha sido, digamos, muy lúcida, sinceramente, todos los conocimientos y las conclusiones a las cuales usted ha llegado. A continuación procederemos a la ronda de preguntas. No sé, ¿de alguien, por favor? Buenos días, doctor. Mi pregunta era más que nada por el tema de que se requiere que haya un dato de una fecha exacta del momento en que se dio el cambio de uso del suelo. Mi pregunta es, ¿qué se podría hacer si que no se cuenta con ese dato exacto? ¿Afecta a los cálculos posteriores al fallar el índice de salud del suelo? Sí, bueno, muchas gracias por la pregunta. Claro, la verdad es que existe información más antigua, y en este caso corresponden a las fotografías aéreas. Hubieron distintos proyectos fotoaerométricos en la década del 40, del 50 en Chile, y tendríamos que ir, yo creo que si quisiéramos al menos identificar en esa fecha si es que existía bosque o no, y poder, ¿cierto?, ir más atrás del pasado, lamentablemente la información que estaría disponible, casi hacer arqueología de datos. Claro, lo otro es ir a las comunidades y tratar de encontrar nuevamente a alguien que tenga referencia respecto a esa fecha en particular, pero es difícil. ¿Okay? Al menos, bueno, nosotros hicimos uso en este caso de la información del año 84 que está asociada a la disponibilidad de sensores remotos de imágenes en este caso. Pero si quisieras ir más atrás, yo creo que o están las fotografías aéreas o registros comunales que puedan existir, pero claramente ya es un proceso de información que es mucho más complejo y que requiere más tiempo para poder hacerlo. Para la oxidación de nitrógenos en el suelo. Perdón, no escuché la pregunta, si me la pudiesen repetir, por favor. La primera era, ¿cómo se llama el modelo que utilizó para el índice de salud del suelo? NRB, ahí yo expliqué en la presentación, ¿cierto?, los rangos en este caso que se utilizan para
dentro del espectro del infrarrojo cercano, cuáles son los rangos que se utilizan, de las formas en las cuales se utiliza. Como yo les comentaba, hay diversos indicadores, NDVI u otros, todo depende, ¿cierto?, de la expertise de cada uno de los investigadores, o también, si quiere, puede hacer una comparación de métodos. Nosotros hicimos varias pruebas, y en este caso, bueno, este indicador que, como ya les comentaba, se utilizaba principalmente para evaluar el impacto de incendios forestales, fue uno de los que nos pareció, ¿cierto?, más pertinente y que aplicamos en este caso en particular, pero nuevamente insisto, no hay una receta y ahí, bueno, dependiendo muchas veces de la expertise o de la experiencia previa que ustedes tengan, cuál es el indicador que, como recomendación que yo les pudiese dar. Y por el tema de nitrógeno, ¿usted qué recomendaría a qué modelo sobre la lixiviación de nitrógeno en el suelo? Sí, bueno, ahí nosotros medimos dos fracciones. La fracción total, que bueno, la entrega en este caso el equipo analizador elemental, y en segundo lugar el nitrógeno disponible. Ahora, el total te permite a ti hacer una evaluación, como decíamos, es un valor más estable del tiempo, te permite hacer una comparación un poquito más temporal en décadas, y eso nuevamente tiene relación con cuál es tu escala de trabajo y tu objetivo de trabajo. Ahora, si tú quieres hacer una evaluación del cambio de uso del suelo en 100 años o 50 años, el valor total, el cual a ti probablemente te interese más. Mientras que el valor de nitrógeno disponible es un valor mucho más dinámico, que depende del manejo, muchas veces de la fertilización, o como usted menciona, de posibles pérdidas por lixiviación u otras pérdidas gaseosas. Entonces, claro, desde el punto de vista agrícola, es mucho más variable y es mucho más difícil muchas veces de interpretar. Yo me quedaría, si usted quiere hacer una evaluación temporal de escala más larga con el total, mientras que el disponible, claro, te entrega ciertas luces respecto al manejo probablemente de los últimos años dentro de ese campo, que, bueno, a una escala probablemente o de más sitio específico puede ser un poquito más interesante. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta adicional? La última pregunta, doctor. Adelante. Buenos días. Mi pregunta es, ¿y qué estrategias usted propondría, no? Porque, como menciona, según las conclusiones, hay una disminución del contenido de nitrógeno y una disminución del contenido de carbono orgánico del suelo. Sabiendo de que usted analizó suelos de bosque nativo, así como bosque nativo con pastoreo, ¿no? La primera pregunta, la primera parte era, ¿qué es lo que haría? Claro, ¿qué estrategias usted propondría? Sí, mire, yo creo que un poquito hay varias líneas hoy día que se están generando respecto a manejo sostenible de sistemas agropecuarios. Mucha gente está hablando hoy día de agroecología, permacultura, agricultura ecológica, en la cual, a la medida que tú, un poquito ya lo que presentabas, ¿cierto? Tú proteges el suelo, mantienes permanentemente el suelo con plantas, o reduces, ¿cierto?, la intensidad de la labranza, o incorporas también, dependiendo del tipo de suelo, materia orgánica de algún tipo, y mejoras las propiedades del suelo. Tú nuevamente tú haces un quiebre, ¿cierto?, en ese proceso degradativo, y uno que uno esperaría, ¿cierto?, es que esa salud del suelo comience a mejorar. Claramente va a ser muy difícil que te acerques a los contenidos, en el corto plazo al menos, a los contenidos pristinos que tenía ese suelo en términos de carbono y nitrógeno, bajo una condición de bosque que, ¿cierto?, por más de 100 o más miles de años, ¿cierto?, se generó. Pero al menos tú haces un quiebre, ¿cierto?, en ese estado de degradación que lamentablemente muchos suelos se encuentran hoy, en la cual, ¿cierto?, por efecto de contaminación, de pérdida de carbono, de tránsito excesivo, de maquinaria, ¿cierto?, se han degradado sus propiedades y han perdido, ¿cierto?, en términos de la calidad de sus propiedades químicas, físicas y biológicas. Al menos, ¿cierto?, es empezar a hacer prácticas que claramente no hay una receta única, es una combinatoria de manejos que hay que tener para ir paulatinamente mejorando esa salud del suelo. Eso es un poco, claro, no tengo una receta general, porque claramente va a depender a la condición en la cual usted, si son suelos de la costa, o suelos, ¿cierto?, de las serranías, o suelos, ¿cierto?, de la montaña. Probablemente en cada una de esas los procesos son distintos, los suelos son distintos, y ustedes ahí como futuros o futuras expertas en suelo tendrán que encontrar la respuesta basada siempre en ciencia, en el entendimiento de los ciclos y en el conocimiento profundo que yo imagino que tienen ustedes de los suelos del Perú.
Muchas gracias. Nuevamente un fuerte aplauso, por favor, para el doctor Salazar. Agradecemos enormemente su participación, doctor. Esperamos contar con usted en futuras presentaciones. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a todos. Que tengan un buen día. Un momento, doctor.